Bendiciones, hoy miércoles 14 de mayo del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es que nuestro Padre Celestial nos ama, nos cuida, tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces vivimos una vida y en medio del andar, del caminar, sentimos que no tenemos sentido. O tal vez en medio de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, no entendemos ni comprendemos. Pero Dios todo lo permite con un propósito. Por eso el Señor le dice al salmista, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, en el Salmo 32, verso 8. Es decir, que el Señor quería guiar al salmista por el camino que él quería y no por el camino que el salmista quería. Y le dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con gabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En pocas palabras, lo que el Señor le quería decir al salmista es que sus ojos estaban puestos en él, que él le iba a dar instrucciones, que él le iba a dar consejo, que le iba a enseñar el camino que debía seguir, pero que no fuera como el mulo o el caballo, que no pueden entender que hay que detener su ebrio con el freno y con la rienda, porque de otra manera no se acercan a Dios. No, el Señor quiere que aprendamos a caminar conforme a lo que Él quiere. Y muchas veces lo que Dios quiere no es lo que nosotros queremos. A veces el Señor nos marca un camino y nosotros queremos otro, ¿ok? Nosotros queremos otro. Por eso si usted lee esta palabra en diferentes versiones, usted la puede entender mucho mejor. En la versión internacional, el Salmo 32, verso 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Vemos como el Señor dice, yo te instruiré, porque Dios sabe que necesitamos esa instrucción, ¿ok? Esa instrucción, cuando el Señor dice, yo te instruiré, sugiere que Él tiene un plan específico para nosotros en nuestra vida, que Él está dispuesto a enseñarnos, que Él está dispuesto a guiarnos por ese camino. Recuerde lo que dice el libro del profeta Isaías, que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros, como los pensamientos, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Entonces, cuando Él nos dice, yo te voy a instruir, yo te voy a guiar, es porque Él nos va a sugerir por dónde vamos a andar. Por eso usted y yo tenemos que tener una comunión con el Padre cada día. Por eso tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo para que nos muestre, para que nos revele. No querer hacer las cosas a nuestra manera, para andar como el tamo que golpea el viento de un lado a otro, sino podamos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hagamos prospere. Entonces, la idea de ser guiados por Dios es un tema recurrente en la Biblia, y este versículo es una afirmación poderosa de ver el compromiso que el Señor tiene con nosotros, que Él nos va a guiar. El Señor dice, yo te voy a instruir, yo te voy a guiar, yo te voy a hacer entender, ¿ok? Porque hay cosas que usted no comprende ahora, pero que luego las va a entender, ¿ok? Y nos dice, enseñaré el camino en que debes andar. Eso significa que Dios nos muestra cómo vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores. Él nos guía a una vida más plena y significativa. Él nos muestra el camino hacia una vida de felicidad, de paz, de propósito, porque tal vez la vida que estamos viviendo no le agrada a Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho y a la final es camino de muerte, dice el libro de Proverbios. Pero el Señor nos quiere instruir. Mire, usted tiene unos planes y Dios tiene otros. Los planes de Dios son mejores que los nuestros, pero Él nos está mostrando el camino. El único que nos puede mostrar el camino es el Señor. Además que dice que Él nos va a guiar con sus ojos. Dice, con mis ojos guiaré. Y esta frase es una imagen poderosa de que la presencia de Dios está constantemente en nuestra vida, así como estuvo con el pueblo de Israel, que de día y de noche se convertía en una columna de fuego, en una nube, ¿verdad? Así mismo estará con nosotros. Dios nos garantiza
garantiza que su presencia está de continuo con nosotros. Él no solo nos guía, sino que está siempre con nosotros y nos ve y nos conoce. Y este conocimiento de la presencia de Dios nos da paz, nos da seguridad, ¿ok? Porque en esos momentos inciertos, en esos momentos difíciles, es cuando realmente necesitamos que Él nos hable, que Él nos guíe. Y ese versículo nos recuerda que la guía de Dios es un regalo precioso, que no tenemos que buscar la dirección de Dios, de los hombres, sino la dirección de Dios, que Él está dispuesto a enseñarnos todo. Solo necesitamos tener fe en Él y estar dispuesto a seguir su dirección. Por eso dice el autor de Hebreos que tenemos que aprender a caminar por fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardón de los que le buscan, porque el Señor quiere que aprendamos a caminar por fe, ¿ok? Entonces, esta promesa que está en el Salmo 32, verso 8, es una promesa poderosa de la guía y el apoyo de Dios en nuestra vida. Él está dispuesto a enseñarnos, Él está dispuesto a guiarnos en el camino hacia una vida plena y significativa, con la presencia de Él en nuestra vida de manera constante para darnos paz y para darnos seguridad. Y debemos recordar esa promesa y tener fe que Dios está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. O sea que en medio de la circunstancia más dura, más difícil que tú puedas tener, tú tienes que agarrarte de Dios, ¿ok? Y muchas veces vivimos circunstancias duras porque realmente buscamos de Dios solamente cuando tenemos un proceso, cuando tenemos una situación, cuando estamos viviendo una situación dura. Pero cuando nosotros buscamos de Dios en todo tiempo y en todo momento, el Señor nos puede guiar. ¿Quieres viajar? Pídele al Señor esa guía, esa dirección. Señor, Padre, esa es tu voluntad. ¿Quieres montar un negocio? ¿Quieres hacer algo? Lo que tengas que hacer, ponlo en las manos del Señor. Solamente Él nos puede hacer entender el camino que debemos andar. Muchas veces por dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros ojos, por lo que dice la gente, por lo que dice el mundo, por lo que dicen las personas. Mire, tomamos decisiones equivocadas, pero si buscamos la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos muestra, nos revela. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos consuela y es el único que realmente nos puede marcar el camino para que usted y yo podamos tener paz. Entonces, el Señor nos ha prometido por medio de su Santo Espíritu guiarnos, ¿ok? Nos ha prometido instruirnos. Dejémonos instruir por Él. No seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, terco, porque hay mucha gente que es terca, hay mucha gente que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y entonces termina, ¿cómo termina? Termina mal. Si usted va a la palabra, se va a encontrar con Saúl. Saúl no quiso ser guiado, dirigido por Dios. El Señor le mandó un profeta y él no quiso hacer caso a la voz que Dios le había determinado en la tierra. Él no esperó. ¿Por qué? Porque era soberbio, porque era orgulloso, simplemente porque fue desobediente. La desobediencia nos lleva a apartarnos de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios 3, verso 5, que te fijes en Jehová en todos sus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque cuando le hacemos caso al Señor, cuando sabemos que Él nos puede instruir, que Él nos puede guiar, que Él nos puede mostrar realmente el camino, dejamos de hacer las cosas a nuestra manera, dejamos de ser terco, dejamos de contender con Dios. Tal vez ahora estás viviendo algo que no se parece en nada a lo que Dios te dijo, pero si Dios te tiene viviendo esas circunstancias con un propósito. Si usted va a la vida de José, se va a encontrar que José injustamente fue a la cárcel. Y usted dice, pastora, pero ¿cómo es eso? Pero gloria a Dios, porque ahí en la cárcel era donde José iba a tener la conexión para poder llegar al palacio. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sí. Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Era necesario que José
fuera a la cárcel, porque ahí se iba a encontrar con el copero. Era la conexión que Dios le estaba dando para llegar a la mano del faraón y para poder ser el segundo después del rey. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, cuando entendemos que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros, cuando entendemos que por medio de ese diagnóstico Dios te va a llevar a que te agarres de él, cuando entendemos que por medio de la circunstancia, tal vez que no entendemos ni comprendemos ahora, es lo que Dios está usando para bendecirnos. Entonces, mire, no somos más como ese mulo, como ese caballo sin entendimiento, sino que dejamos que el Espíritu Santo se mueva con poder y haga la obra. Padre, enséñanos el camino que debemos andar. Sabemos que somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa, fallamos, nos equivocamos, Señor, pero tú, Dios mío, eres el único por medio de tu Santo Espíritu que nos puede hacer entender y enseñar el camino en que debemos andar. Pon tu mirada sobre nosotros, guíanos, Señor, para poder caminar conforme a tu perfecta y agradable voluntad. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.